Muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Santiago. Acompáñenme por favor al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, y vamos a leer de este precioso libro, un libro muy desafiante a nuestra vida espiritual, de los versículos, Santiago, capítulo 4, de los versículos 1 al 10. Y ahí vamos a dar lectura y encontrar, extraer, ¿verdad?, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales, ¿qué dice? Así es, combaten en vuestros miembros? Hay una lucha, ¿verdad? Una batalla. Verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? El egoísmo en nuestros corazones. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él, está hablando acá del Señor y del Espíritu, da mayor gracia. Este favor que no merecemos, pero el Señor nos concede. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a ocurrir? Y él, el diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos un momento de oración antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana y te ruego que nos guíes a través de ella para comprender el propósito, el plan que tú tienes para nuestras vidas, y de esa manera poder aplicar tu voluntad de una manera práctica, cotidiana en nosotros. Que no solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Guíanos en la enseñanza en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo para ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre lo pedimos. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, una ilustración muy gráfica acerca de la batalla, de la lucha que todos nosotros tenemos. No solo los hombres, no solo los varones, también las damas, los jóvenes, luchamos contra el pecado. Combaten en nuestros miembros pasiones que muchas veces nos llevan lejos de Dios, nos alejan de los propósitos y de los planes del Señor. Y la exhortación que Santiago hace acá es justamente a limpiarnos del pecado. En el versículo 8 dice: acercaos a Dios. A veces nos alejamos de Él por nuestras maldades, por nuestras debilidades, por nuestros pecados, por las pasiones que batallan en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pues Él es lleno de gracia. No merecemos su cercanía, no merecemos su comunión, no merecemos su relación, pero Él, por pura gracia y misericordia, quiere acercarse y relacionarse con cada uno de nosotros de manera personal, de manera íntima, de manera cotidiana, de manera real. Por eso el escritor de Santiago dice: pecadores, limpiad
las manos. Mantenernos puros, limpios y sin mancha en este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa, y además, como dice la Escritura, resplandecer como luminares en el mundo no es fácil. No es fácil luchar contra el pecado. No es fácil ser victorioso sobre la tentación. Por eso es que esta exhortación es para cada uno de nosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, dice, los de doble ánimo. Estamos leyendo el versículo 8. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como dice también el libro de Santiago en el capítulo 1, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué muchas veces como creyentes avanzamos, estamos creciendo como cantábamos hace un momento atrás? Hay que crecer, hay que avanzar y llegar a ser conforme la imagen de Cristo, pero ¿por qué a veces cuando nos proponemos crecer, avanzar, servir al Señor, de pronto caemos, flaqueamos, desmayamos o nos distraemos y nos apartamos a veces del propósito, el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué a veces nos proponemos, ya, vamos a leer la Biblia completa este año y llegamos ahí por Levítico, Número y ya dejamos de lado la lectura? O a veces nos proponemos ya, esta semana si yo le hablo a mi vecino, le hablo a mi jefe, le hablo a mi compañero del Evangelio y busco la oportunidad, pero nunca llega esa oportunidad y después ya desisto. Y empiezo a albergar pensamientos, ¿verdad?, de temor, no, es que quizás qué me va a decir, es que no voy a saber qué decirle, etcétera, etcétera. Somos inconstantes muchas veces en nuestros caminos. ¿Por qué? Bueno, la Escritura nos enseña la razón, porque somos de doble ánimo. ¿Por qué a veces nos proponemos algo y después fallamos? Decimos, no, ya ahora sí voy a empezar a ofrendar, a diezmar como corresponde, pero nos dura un par de meses y después nos desordenamos y se nos olvida o ya no podemos. O a veces decimos, no, me voy a congregar con regularidad y asisto regularmente, ¿verdad? Por 2-3 semanas y después ya por algún problema menor dejo de congregarme y después ya me cuesta volver a congregarme y después ya vengo en forma esporádica o solamente cuando tengo necesidades o problemas. Porque la Biblia dice que somos inconstantes porque muchas veces somos de doble ánimo. ¿Qué significa eso? Doble ánimo. Bueno, tan sencillo como suena. A veces tenemos un ánimo para ciertas cosas y otro ánimo para otras cosas. No somos de una línea de tener un ánimo, un corazón y un amor solo y únicamente y exclusivamente para el Señor. Muchas veces tenemos, ¿verdad?, un corazón dividido. La Biblia dice, donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y muchas veces nuestro tesoro no está en el Señor. Está en los bienes de este mundo, está en nuestras capacidades, está en nuestras relaciones, está en la seguridad que nos proporciona nuestro trabajo, o está en nuestra salud, o en nuestra comodidad, o en nuestra felicidad, o incluso en algún pecado. Bueno, a veces nuestro corazón está dividido, entonces estamos siendo de doble ánimo. Tenemos un ánimo en un sentido, pero a veces también tenemos un ánimo en otro sentido. Amamos a Dios, buscamos a Dios, pero no 100%, no con todo nuestro corazón, sino que a veces nuestro corazón también ama o anhela o acaricia otras cosas que nos apartan, nos alejan del Señor. Por eso es que aquí en Santiago, probablemente el hermano del Señor Jesucristo, que después se convirtió y se transformó en un líder de la iglesia cristiana en sus inicios, nos está dando esta exhortación tan práctica. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y purificad, dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana. Cómo luchar contra el pecado y lograr victoria sobre la tentación. Así es que si hay alguien que no tiene problemas con el pecado, si hay alguien en esta oportunidad que no tiene problemas con la tentación, puede marcharse sin problema, no hay ningún problema, porque probablemente este mensaje no le va a servir a usted, ya va a ser solo tiempo perdido. Pero si tienes esta lucha,
Si tú te das cuenta, ¿verdad?, que hay una lucha encarnizada en tu mente, en tu alma, en tu corazón, con el pecado, con la tentación, ¿verdad?, que muchas veces tus pasiones combaten con tu alma, y como dice el libro de Gálatas, ¿verdad?, la carne lucha contra el espíritu y no te dejan hacer lo que tú quieres. Bueno, entonces este mensaje es para ti. Ya, si tú estás en esta batalla, ¿verdad?, en contra del pecado y la tentación, probablemente lo que vamos a ver en esta mañana te va a ser útil para poder lograr victoria sobre el pecado y sobre la tentación. De eso vamos a hablar entonces. ¿Cómo luchar contra el pecado? No siempre vamos a ganar, ¿ya?, y lograr victoria sobre la tentación, porque es posible lograr victoria. Ya, no siempre vamos a salir victoriosos, porque la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, porque la Biblia nos enseña que aún después de recibir a Cristo y de renacer a una nueva vida espiritual, nuestra carne va a ser débil y vamos a pecar. Pero gloria a Dios que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿verdad? Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y gloria al Señor que aunque caigamos, nos debemos levantar y dejar que el Señor nos perdone y nos limpie. ¿Cómo? Confesando nuestro pecado y apartándonos del mal. Como dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Y esa misericordia es la que vemos en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, si vamos siendo honestos al Señor con un corazón quebrantado, humillado, porque como dice el salmista, al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Y si vamos al Señor con un corazón contrito y humillado y confesamos nuestros pecados, exponemos nuestros pecados al Señor, ¿qué dice la Escritura en 1 de Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, está hablando ahí de Jesucristo, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Él, dice, es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y además, ¿solo perdonar? No, y además para limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí tenemos al Señor, ¿verdad?, perdonándonos, limpiándonos una vez más para poder apartarnos del pecado y para poder seguir al Señor con manos limpias y ya no con un corazón de doble ánimo, sino de un solo ánimo, y que ese ánimo sea, ese corazón sea para el Señor, para Dios, ¿verdad?, amando al Señor con toda nuestra alma. Bueno, aunque no es fácil, hermanos, aunque no es fácil, es posible lograr victoria sobre la tentación. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios, por favor, capítulo 10, versículos 12 al 14. Pasaje que sabemos, que conocemos, que hemos escuchado, pero que muchas veces olvidamos en la batalla cotidiana contra el pecado. O a veces, ¿verdad?, perdemos la perspectiva y nos sentimos derrotados, y nos sentimos acabados, y nos sentimos, ¿verdad?, menospreciados. ¿Qué nos enseña la Escritura? En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 12 al 14. Dice, en primer lugar, nos da una advertencia. Ya nos dice, así que el que piensa estar firme, ya, no lo escuché muy claramente, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, cuidado, porque a veces nos creemos, ¿verdad?, especiales, a veces creemos que las cosas no nos afectan, a veces creemos, ¿verdad?, que las cosas no nos van a dañar, a veces nos creemos muy especiales, egoísta y soberbiamente, con orgullo, pensamos que estamos por sobre los demás y que esas cosas a mí no me afectan. Cuidado, Dios nos aterriza aquí, Dios pone nuestros pies, ¿verdad?, ahí a tierra y nos dice, cuidado, el que piensa está firme, el que cree que está firme, el que cree que está libre de toda tentación, engaño o pecado, tenga cuidado, mire que no caiga. Ya el ego, ¿verdad?, es nuestro peor enemigo, cuando nos creemos, ¿verdad?, superiores. Dice luego, en el versículo de 1 Corintios 10, el versículo 13, declara, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
¿ya? Algo sobrehumano no vamos a enfrentar porque Dios nos cuida, nos protege. Él nos ampara. Sus ángeles acampan, ¿verdad?, a nuestro alrededor para evitar que llegue a nosotros una tentación inhumana, más allá de nuestras capacidades. Dice, pero fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Siempre Él es fiel, ¿verdad? Te lo ha demostrado una y otra vez. Fiel es Dios. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios es fiel y Él no te va a dejar que tú tengas que soportar una prueba o una tentación más allá de la que puedas resistir. Y aquí, a propósito, la palabra tentación o la palabra prueba viene de la misma raíz, es la misma idea. Tal vez una pequeña diferencia entre tentación y prueba es que la tentación es más interna y la prueba es más externa. Pero ambas están en tu contra y arriesgan que tú puedas caer de cualquier forma, ya física, mental, emocional, pero principalmente moralmente, en desconfianza, en temor o lisa y llanamente en un pecado consumado. ¿Ya? Ahora, dice que el Señor no nos va a permitir una prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que, es decir, en vez de, miren lo que dice, dará también, es decir, Dios junto con la tentación, y piensa esto, ¿cuántas veces has sido tentado en el día? En el día. ¿Una vez? Ayer, antes de ayer, ¿sufriste una sola tentación? ¿Dos tentaciones? 10 momentos de debilidad y tentación, pruebas que batallaron contra ti para perder tu confianza en el Señor o para llevarte al pecado. ¿Cuántas veces? ¿Pocas veces o muchas veces durante esta semana fuiste tentado? ¿Cuánto? Bueno, escuché algunas personas ahí honestas, ¿verdad?, que declaran muchas veces. Sí, es así. Pero fíjate lo que dice aquí. Juntamente con la tentación, dice, dará también juntamente con la tentación la salida. Es decir, para cada tentación que tú sufriste durante la semana estuvo Dios ahí presente. ¿Cómo? Dándote una salida. ¿No lo encuentras maravilloso? ¿No lo encuentras increíble? Que Dios está pendiente en cada momento de ti, y especialmente cuando estamos siendo sujetos a tentación. Yo lo encuentro increíble. Cada vez que soy tentado en algo, el Señor está ahí presente, a mi lado, para darme una salida. Eso yo lo encuentro increíble. No es que el Señor me deja y yo me saco la mugre, ¿verdad?, y después tengo que venir al Señor para que Él me reciba. No. Él estaba ahí cuando me saqué la mugre y me dio una salida, solo que yo fui lamentablemente necio, torpe, para no aprovechar esa bendición que Dios me está dando permanentemente. Por eso dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, ¿para qué? Para que podáis soportar esta prueba, esta tentación, esta lucha que batalla contra mi alma. ¿Ya? Pero, ¿te acuerdas que en el versículo anterior el Señor, por medio de su palabra, nos advierte, cuidado con la confianza? Pero el Señor también aquí nos exhorta en cuanto a la prudencia. Miren lo que dice el versículo 14. Por tanto, ese por tanto es importante porque es una conclusión. Ese por tanto está ligado al versículo anterior. En conclusión, por tanto, por ende, amados míos, un lenguaje cariñoso, cercano del apóstol Pablo a los Corintios, huid de la idolatría. Es decir, no se expongan, no se metan en tentación ustedes mismos. Ya muchas veces somos, como seres humanos, no sé, necios, porque sabemos que tenemos cierta debilidad con respecto a algo y dale, vamos y estamos ahí. Sabemos, ¿verdad?, que estamos en un riesgo, pero seguimos ahí. Y no cortamos de cuajo, ¿verdad?, con aquellas cosas, o con aquellas personas, o con aquellas relaciones, o con aquellas situaciones donde sabemos que tenemos una lucha. Somos, no sé, quizás en un sentido espiritual un poco masoquistas, como que nos gusta ahí estar ahí.
Pero el Señor aquí nos exhorta no solo a ser humildes en el versículo 12, sino a ser prudentes en el versículo 14. Amados míos, entonces huyan mejor, manténganse lo más lejos posible del peligro, aléjense de la tentación, ni siquiera traten de estar ahí para resistir, no, huyan. Como bien vemos en la Escritura, apliquen la técnica de José. ¿Te acuerdas de José en el Antiguo Testamento? Cuando él fue tentado, y fíjate que en el relato ya de Génesis, él varias veces fue tentado por la esposa de Potifar, que lo quiso seducir. Dice que todos los días le decía a José, duerme conmigo, hasta que llegó un momento en que ella literalmente se abalanzó sobre él. ¿Y qué técnica ocupó José ahí? Bueno, lo que Pablo aconseja acá. Huyó, salió corriendo. Bueno, muchas veces tenemos que ser más sabios, más astutos que nuestro enemigo y huir. Por eso también la Escritura nos dice que debemos ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Es decir, usando la analogía, ¿verdad?, del reino animal, ser astutos, ser prudentes para no exponernos al pecado. Así que no es fácil, pero es posible lograr la victoria sobre la tentación. Ahora, nuevamente, no es fácil, porque luchamos con dos poderosos enemigos externos, que son Satanás y el mundo. Satanás, que quiere nuestra destrucción, él vino para hurtar, matar y destruir. Y el mundo, que nos arrastra. Por eso la Biblia nos exhorta a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. El sistema del mundo que nos lleva al consumismo, que nos lleva al humanismo, que nos lleva al hedonismo, a la búsqueda de la felicidad, que nos lleva, ¿verdad?, al pecado y a la gratificación personal y nos conduce lejos de Dios, al ateísmo y a todas estas ideologías y doctrinas, ¿verdad?, perversas que hoy en día atentan y alejan a las personas de Dios. Y seguimos la corriente de este mundo en cosas que parecen buenas, ¿verdad?, como el animalismo, pero al final terminan siendo idolatría, amor a los animales de manera desmedida, que llega a ser una idolatría en nuestros corazones, llega a ser más importante que Dios en nuestras vidas. O el naturalismo, que es importante cuidar la naturaleza, pero al final llega a ser un culto en nosotros. Y cosas por el estilo, que al final el mundo nos envuelve y con sus ideologías nos confunde. El consumismo, bueno, qué decir, o el humanismo, pensar de que nosotros, el ser humano, es el centro del universo. Y no entender que nosotros, no se trata de nosotros. No se trata de nuestro bienestar, de nuestra seguridad, de nuestra tranquilidad o de nuestra comodidad. Se trata de que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Somos parte de un plan, de un propósito mayor, más grande que nosotros mismos. Nosotros somos parte de un plan más importante que nuestra felicidad, que nuestra comodidad. Nosotros somos parte de un plan más allá de nuestra propia salud, porque aún en la enfermedad Dios se puede glorificar. Así que no caigas en las corrientes de este mundo que buscan de alguna manera exaltar al ser humano y alejar a los hombres de Dios. Santiago, capítulo 1, volvamos al libro de Santiago. Mencioné o cité hace un momento atrás algo de ahí. En Santiago, capítulo 1, por favor, versículos 12 al 15. Dice, Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y ahí utiliza tentación y prueba, ya dos palabras similares, un tanto distintas, pero con una raíz similar, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no te va a tentar en cuanto al mal. Esa es obra del diablo, esa es obra de Satanás, o es obra incluso de tu propia carne, de tu propia debilidad, de las pasiones que combaten en tu alma. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa inclinación que tenemos a la maldad, esa inclinación que tenemos al placer, esa inclinación que tenemos a la depresión, esa inclinación que tenemos, ¿verdad?, al temor, esa inclinación que tenemos hacia el miedo, esa inclinación que tenemos al sentimiento de soledad o de baja autoestima, esa inclinación que tenemos, ¿verdad?, a las cosas
de este mundo, la gratificación carnal, temporal, como dice la decisión que tomó Moisés, ¿verdad? Que rechazó los deleites temporales del pecado, esa inclinación al deleite carnal, como dice también el apóstol Juan, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vana gloria de la vida. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ya cuando la concupiscencia es alimentada, cuando la concupiscencia de alguna manera esa inclinación hacia el mal es alimentada, dice, da a luz, dice, después que ha concebido, porque es algo que se produce en forma interna, da a luz, dice, el pecado. Da a luz el pecado. Dice, da a luz el pecado. Dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Amados míos, no erráis. No se equivoquen. ¿Te das cuenta? Mira, muchos pecados que nosotros cometemos, ¿ya? Y no voy a pedir aquí testimonio, ¿verdad? Así que no se preocupen, ¿ya? Cada uno sabe ante el Señor, pero cada vez que nosotros pecamos, no es por algo espontáneo. Uy, pequé. ¿Ya? Iba caminando así, distraído, y pequé por distraído. Normalmente no es así. Normalmente cuando pecamos, y sobre todo cuando luchamos con esos pecados reiterados, son cosas que se van gestando en nuestro corazón. Fíjate cómo lo ilustra aquí. Cuando la concupiscencia es concebida, cuando dice el versículo del pasaje que leímos, ya el versículo 2:15, dice entonces la concupiscencia después que ha concebido, esto es como cuando un espermatozoide ya llega a un óvulo y se concibe la vida, ya nace la vida, y así lo ilustra. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, ¿qué dice? Da a luz el pecado. ¿Cuánto se demora después de la concepción al alumbramiento, el nacimiento de un bebé? 9 meses. Entonces, a veces hay un proceso, hay una gestación. Entonces, si somos honestos, muchas veces los pecados, especialmente esos pecados reiterados, son consecuencias de transacciones que hicimos en el pasado. Son consecuencias de ser negligentes en el pasado. Es consecuencia de acercamiento en el pasado, durante tiempo. Y luego en forma muy natural eso da a luz el pecado en nosotros. Y después nos quejamos y nos dolemos y nos amargamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y tratamos después de luchar contra el pecado, pero es algo que ya está arraigado en nosotros. Entonces, cuando hablamos de este tema, ya, cuando hablamos, ¿verdad?, de cómo luchar contra el pecado y lograr victoria sobre la tentación, tenemos que entender cómo funciona esto. Por eso es que le está poniendo estos pasajes, para darnos cuenta que algunos pecados podríamos decir que son casi espontáneos, que son decisiones que tomamos en el momento, pero el 99,9% de las veces no es así. Es consecuencia de mis debilidades, consecuencia de qué me estoy alimentando en lo espiritual, consecuencia de qué decisiones estoy tomando en lo espiritual. Ya, por ejemplo, para ilustrar esto, si yo no me estoy congregando con regularidad, si yo no estoy leyendo la Biblia todos los días, si yo no estoy orando, ¿verdad?, todos los días, no puedo echarle la culpa al diablo, al mundo o a Dios siquiera de que pequé. Obviamente tengo un corazón débil espiritualmente. Obviamente no me estoy fortaleciendo ni con la palabra, ni con la oración, ni con el compañerismo, entonces voy a caer redondito. No tengo que echarle la culpa al diablo, ¿no? El diablo no tiene la culpa. Tú eres el culpable. ¿Por qué? Porque gestaste en tu corazón, ¿verdad?, esa inclinación a tu propia satisfacción. Porque preferiste quedarte dormido en vez de leer la Biblia. Porque preferiste un partido de fútbol en vez de orar. Porque preferiste salir con tus amigos a una fiesta, a una actividad, a un cumpleaños, en vez de congregarte con tus hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ser honestos con el Señor y con nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos.
El pecado es real, es fuerte, es complejo, es duro y quiere y batalla contra nosotros. Pero nosotros tenemos que dar los pasos para lograr la victoria. Así que, ¿qué podemos hacer para mantenernos en victoria sobre el pecado y la tentación? Y digo mantenernos en victoria porque Dios ya obtuvo la victoria sobre el pecado, en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que mantenernos en esa victoria. ¿Ya? Dios ya nos perdonó, Dios ya nos limpió, pero tenemos que mantenernos, ¿verdad?, victoriosos. Es una lucha, es una batalla. Pablo lo ilustra cuando dice, ¿verdad?, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi espíritu quiero servir a Dios, pero con mi carne sirvo al pecado. Por eso es que él dice, ninguna iniquidad se enseñoree de vosotros. Porque el Señor nos redimió y nos salvó. Él ya logró la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Ya los venció en la cruz del Calvario y en la resurrección de entre los muertos. Y si tú eres un hijo, si tú eres una hija de Dios, Él ya te resucitó a una nueva vida. Pero aún así nuestra carne nos tira para abajo, nos seduce, nos complica, el mundo nos ataca y Satanás nos quiere devorar porque anda como león rugiente a nuestro alrededor. Entonces, la forma de entender esto es qué podemos hacer para mantenernos en victoria. La victoria ya la tenemos, la guerra está ganada, pero las batallas tenemos que lucharlas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para esto? Para mantenernos en victoria. Dios quiere que seamos vencedores, no víctimas. Dios no quiere que nos compadezcamos de nosotros. Ay, pobrecito de mí, que soy débil y que me cuesta, y la vida cristiana que es difícil, y esto que cantábamos de crecer y de madurar, que lucha, que dificultad. No seas flojo, no seas perezoso. Si Dios ya te dio la victoria, solo tienes que enfocarte y mantener esa victoria que Dios ya te dio por gracia, no porque tú fueras muy buena persona, todo lo contrario, porque Dios te salvó por gracia y por misericordia sin que nosotros lo mereciéramos. Entonces, no nos autocompadezcamos de nosotros mismos. Dios nos quiere victoriosos, no derrotados. Pablo decía, derribados, pero no destruidos. Y aún las pruebas externas que él recibió también pudieron ser tentaciones a desanimarse, a angustiarse, a pensar qué estoy haciendo acá y a dudar del llamado de Dios en su vida. Así que 3 cositas bien prácticas que podemos hacer y que no son nuevas. No te voy a revelar ahora sí el secreto de la victoria, porque son cosas que probablemente tú ya sabes, pero quizás no las estás poniendo en práctica. O quizás realmente no estás siendo honesto contigo mismo y con el Señor de vivirlas en tu vida. En primer lugar, número 1, rendirnos integralmente a Dios. Rendirnos, si estás anotando en tus apuntes, ¿qué podemos hacer para mantenernos en victoria sobre el pecado y la tentación? Número 1, rendirnos integralmente a Dios. Lo primero que tienes que hacer es rendirte. Lo primero que tienes que hacer no es ir a la lucha porque el que piensa estar firme mire que no caiga, sino que lo primero, antes de cualquier cosa, cuando llegue la tentación a tu vida, primero busca un lugar aparte para rendir tu corazón integralmente. Y digo integralmente porque esto implica todo. ¿Te acuerdas cuando yo hablé del hombre de doble ánimo? Tristemente la vida cristiana de muchos se ha convertido en eso. Le entregan al Señor lo más importante que ellos consideran, pero siempre se reservan algo. Ya, Señor, te entrego todo, pero esto no me lo toques. Esta seguridad que tengo, ¿verdad? Esta comodidad, esta tranquilidad, este deleite que tengo en esta cierta debilidad que me aqueja. Señor, mira, todo es tuyo, pero esto no. Bueno, si hay un 0,0001% de algo que no le estamos rindiendo al Señor, entonces no le estamos rindiendo nada. Ten claro eso. Nada. Ya, así como el pecado, dice la Escritura, el que quebranta en un punto la ley, en un solo punto se hace culpable de todo. De la misma manera, si tú no le entregas todo al Señor, el Señor no va a recibir sobras. ¿Qué crees que es Dios?
El Señor no es un mendigo para recibir lo que queramos nosotros darle. No, Él no va a transar con nosotros, Él no va a hacer negocio. Ya no podemos negociar con el Señor. Mira, Señor, sí, mira, te estoy dando aquí lo más importante, te estoy dando esto otro, aquí y allá, pero esto no me lo toques. No, el Señor no es así, no funciona así. O es todo, o es nada. Entonces, primero, ríndete ante el Señor, ríndete integralmente al Señor, completamente. Señor, es todo o nada. Te lo doy todo, entra en mi vida, tienes permiso para entrar a cualquier habitación que tú quieras. Incluso aquella, esa que tenemos muy bien guardada, muy resguardada, muy, ¿no es cierto?, escondida, ahí quiere llegar el Señor y alumbrar en la parte más oscura de tu alma. Así que Dios no te va a obligar, Dios no te va a poner el pie encima y ni va a rasgar, ¿verdad?, tu corazón, ya aquí vengo yo. No, nunca ha sido así el Señor en la Escritura. No vemos ningún ejemplo en la Escritura de que Dios llegó, irrumpió y se metió, no. El Señor no es así. El Señor es un caballero. Él va a llegar y va a esperar que tú rayes tu corazón y se lo entregues completamente a Él. Eso es lo primero. ¿Quieres lograr victoria? ¿Quieres mantenerte en victoria sobre el pecado y la tentación? Primero, ríndete integralmente a Dios. ¿Cómo? Bueno, amándole por sobre todo. Mateo 22, 36 al 40. Ya voy a avanzar un poco más rápido, así que si no alcanzas la lectura, puedes poner atención, anotarlo o después repasarlo, ¿no es cierto?, en la grabación de este mensaje. En Mateo 22, 36, dice la palabra del Señor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, le preguntaron a Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Todo, ¿no es cierto?, toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, amar al Señor por sobre todo. Después dice, de estos dos mandamientos depende, dice, toda la ley y los profetas. Después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor. Y el amor implica una entrega completa, total. Dice todo tu corazón, tu voluntad, tus deseos, tus anhelos, tus decisiones. Con toda tu alma, tu personalidad, ya tu carácter. Ya he escuchado creyentes, ¿no es cierto?, que se justifican de un pecado de egoísmo, por ejemplo, diciendo, es que yo soy así. Bueno, Dios quiere transformar tu alma. Dios incluso quiere meterse en tu personalidad. Fíjate, sé consciente de eso. Dice, y con toda tu mente. Ahí estamos complicados porque en la mente es increíble. ¿Cómo es la mente? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, primero ríndete ante el Señor. Entrégale todo. Todo, incluso aquello. Y lo otro, también. Absolutamente todo. No le reserves nada. Abre tu corazón, derrama tu corazón, quebranta tu corazón y deja que Dios lo haga trizas para que Él pueda tomarlo y como el alfarero hacer algo para su gloria. Con lo que quede por último, si Dios te puede glorificar igual. No te excuses detrás, es que soy tan pecador, es que pastor, si usted conociera mi vida antes de conocer al Señor. Yo no tengo que conocerla, Dios la conoce. Y Dios puede hacer de ti un instrumento para su gloria. Dios hizo de María Magdalena una mujer pecadora de mal testimonio, de la cual habían salido 7 demonios, en una gran sierva de Dios. ¿No puede hacer lo mismo contigo? Dios tomó a Rahab, una prostituta, y la introdujo en el linaje de su Hijo Jesucristo. Rahab, la ramera. Así era conocida. Imagínate el testimonio, tener el testimonio de ser una prostituta. Rahab, la prostituta. Mira qué feo. Pero Dios aún así pudo hacer una restauración tremenda y usarla como instrumento para su gloria. Si no, ¿cómo no va a hacer lo mismo contigo? Así que rinde tu corazón al Señor. Ámale por sobre todo. Asimismo también
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo rendir nuestro corazón integralmente al Señor? Bueno, amándole. Cuando tú amas, estás dispuesto a todo. ¿Ya? Esto incluye también despreciando lo que le ofende y apartándonos de lo que nos aleja de Dios. ¿Ya? ¿Cómo rendirnos integralmente a Dios? Ya dijimos, amándole por sobre todo, pero también despreciando lo que le ofende y apartándonos de lo que nos aleja de Él. Salmo 101.3, por ejemplo. ¿Ya? Salmo 101.3, como dije, si no alcanzan a llegar en la lectura, después tú puedes repasarlo. Salmo 101.3, dice aquí la palabra del Señor: no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Fíjate lo que dice en el versículo anterior, en el 2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Se dice que la integridad es lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Y sobre todo en nuestro hogar, en nuestro metro de seguridad, ya en nuestra intimidad solitaria, eso es lo que somos. Y aquí está diciendo esto el salmista. Y miren lo que dice el versículo 3: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Proverbios 8.13, Proverbios capítulo 8, el versículo 13, dice la palabra del Señor: el temor de Jehová. Si tememos al Señor, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, la boca perversa aborrezco. Aborrecer lo que a Dios no le agrada, despreciar lo que le ofende a Dios y apartarnos de lo que nos aleja de Dios. Cuando probablemente tú entraste en una relación, aquellos que estamos casados, ya con tu cónyuge, con tu futuro cónyuge, ya en ese momento de enamoramiento, ¿verdad? Y posterior, hubo relaciones que quizás de amistades que tú dejaste. ¿Por qué? Porque no eran buenas, ¿cierto? No eran positivas para la relación que tú estabas comenzando. Porque tú amabas, ¿no es cierto? Amas a aquella persona que está a tu lado y no quieres ofenderla. No quieres, ¿verdad?, hacerla sentir mal. Entonces tú dijiste, ya, esta amistad no me conviene. Ya, esta relación por acá no es propicia para esta nueva relación amorosa en la que estoy involucrado. Bueno, de la misma manera, hay conductas después también en el matrimonio que nosotros dejamos de lado. Cosas que quizás nos gustan, pero ya las dejamos de lado porque podemos ofender a la persona a la que amamos. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor, ¿no es cierto? El amor. Bueno, ¿cuánto más si amamos al Señor? Tenemos que desechar, tenemos que despreciar, tenemos que aborrecer aquellas cosas que Dios aborrece. Dios aborrece la inmoralidad. Entonces, ¿con qué cara nosotros como hijos del Señor bromeamos con cosas de doble sentido? Esas cosas a Dios no le agradan. ¿Con qué cara nosotros como hijos del Señor ya coqueteamos con aquellas cosas que son paganas, que son mundanas? Dios no quiere eso. ¿Cómo te sentirías tú? Piensa esto si estás casado, que después de llegar de compras o después de llegar de tu trabajo, ya vieras a tu cónyuge dándose un besito con la vecina o con el vecino. Un besito nomás, nada más. ¿Cómo te sentirías? Ahora, supongamos que fue solo un besito nomás. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías? Mal, traicionado, con un corazón roto. Pero si fue un besito nomás, fue algo pasajero, fue una vez y nada más. ¿Crees eso? Te sentirías pero terriblemente mal, porque la persona a la que tú amas, a la que le entregaste tu corazón, te está traicionando. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando nosotros nos besuqueamos con las cosas de este mundo? ¿Cómo crees que se siente Dios cuando disfrutamos cosas que este mundo nos ofrece y que a Dios no le agradan? ¿Cómo crees que se siente el Señor cuando, no, si esto no me afecta?
Estoy metido ahí en algo, ¿verdad?, que es sensual, ya, con imágenes sensuales. No, si esto a mí no me afecta. Sí, claro, pero ¿y Dios? ¿Y el Espíritu Santo que mora en tu corazón? No, si estas conversaciones, ya estoy acostumbrado. Qué pena que estés acostumbrado, porque ¿qué piensas? ¿Cómo crees que se siente el Señor? No, si esta relación, si la sé manejar. Ya, ok, ¿y qué crees tú? ¿Cómo crees tú que se siente el Espíritu Santo que mora en tu corazón con esa relación? O sea, ¿te das cuenta? A veces somos muy buenos para acomodar las cosas, para darle un barniz así de justificación. Pero cuando yo digo amar a Dios, y cuando digo despreciar lo que le ofende y apartarnos de lo que nos aleja de Dios, y la Biblia nos muestra esto, debe ser en serio. Por eso es que rendirnos integralmente a Dios también tiene que ver con presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. No lo busquen en Romanos 12, 1 al 2, quizás se lo sabes de memoria, que es parte del discipulado. Pero os ruego, dice, por las misericordias de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que ahí dice, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo era un sacrificio en el Antiguo Testamento? Se tomaba un animalito, ¿y qué se hacía con el animalito? ¿Qué era lo primero que se hacía con el animalito? ¿Qué? Se degollaba, se le cortaba el cuello, para que su sangre fuese derramada en tierra. Y luego de eso, ya una vez completamente muerto el animalito, ¿qué se hacía? Se ponía sobre el altar para que se quemara completito. Eso significa cuando nosotros nos consagramos al Señor. Eso significa, esa es una ilustración de lo que es el sacrificio. Ahora, la diferencia en esto es que el animalito está muerto y ya no sirve para nada más. En el caso nuestro, Cristo murió por nosotros. Y por su muerte nosotros somos vivificados. Y hemos nacido de muerte a vida. El Señor nos resucitó. Y estamos vivos. Es decir, ese animalito, después de ese acto de degollamiento y de asado, no sé cómo decirlo, quedó vivo, pero quedó vivo, volvió a la vida. ¿Para qué? Para servir a su Señor. Eso somos nosotros. Por eso dice sacrificio vivo. ¿Qué le estamos presentando en el altar del Señor? Le estamos presentando lo que no estamos ocupando, le estamos presentando lo que sobra, le estamos presentando solo una parte de nuestra alma o todo nuestro ser. Estamos poniendo ahí en el altar la billetera, el celular, el computador, nuestra agenda, ¿verdad?, nuestros gustos, nuestras relaciones, todo. Estamos completamente ahí en el altar como sacrificio vivo. Bueno, eso es lo que el Señor quiere. Ahora, eso el Señor no quiere anularte, todo lo contrario, quiere usarte para su gloria, en lo que tú estés. Tú no tienes que ser un misionero, un pastor, un evangelista, un predicador solamente para servir al Señor. Puedes ser un zapatero y así servir al Señor con tu profesión. Creo que D.L. Moody antiguamente era un zapatero, un gran predicador del evangelio. Puedes ser un informático, un electrónico, puede ser un mecánico, un abogado, un médico, o puede ser un enfermero, lo que sea. Cuando tu vida está rendida al Señor, puedes ser un simple carpintero como José, papá de Jesús, y puedes tener la labor más importante de todo el universo, cuidar al Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Así es que
Dios quiere hacer de ti un instrumento para su gloria, pero primero tienes que rendirte integralmente a Dios si quieres lograr la victoria sobre el pecado y la tentación. En segundo lugar, ¿qué es lo segundo? Número 2. Estamos hablando de cómo o qué podemos hacer para mantenernos en victoria sobre el pecado y la tentación. Primero, ríndete integralmente, pero integralmente. O sea, no sirve por parte, por presa, no. Es todo o nada, está con las menudencias para adentro, todo. En segundo lugar, dependiendo completamente de Jesucristo y su poder. Y vamos a ver cómo la Trinidad se implica en este proceso de santificación. Dependiendo completamente de Jesucristo y su poder. Alguien dijo una vez, y tenía mucha verdad, muy cierto lo que dijo, que vivir la vida cristiana victoriosa es imposible, no se puede. Y yo estoy de acuerdo con esa afirmación. No se puede. Humanamente no se puede. Pero en Cristo y su poder es posible. Es posible. Por eso es que el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, en mi cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que vivir la vida cristiana en mi carne, en mi humanidad, con mis fuerzas, no se puede, imposible. Imposible, vas a caer, vas a fracasar. Si te estás esforzando por ti mismo, no vas a lograr la victoria. Tienes que rendirte completamente a Dios y tienes que depender completamente de Jesucristo y su poder. Es más, permaneciendo en obediencia y en amor a su santa palabra. Recuerda lo que Cristo dijo en Juan capítulo 15, no lo busquen, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. Porque separados de mí, dijo Cristo allá en Juan 15, separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Y en el Salmo, Salmo 1, del 1 al 3, ya nos habla de cómo el Señor nos da su palabra para permanecer en Él. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las hojas en la Biblia representan nuestras obras y nuestro testimonio, lo que mostramos a los demás. Cuando dice su hoja no cae, es que nuestro testimonio no cae. Nos quedamos desnudos, como en el invierno muchos árboles quedan, desnudos por el frío, expuestos en vergüenza por nuestro mal testimonio. Cuando vivimos, soñamos, amamos, respiramos la palabra del Señor, estamos dependiendo de la palabra de Cristo en nuestra vida, porque sus palabras son eternas. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Fíjate en esto, Jesucristo no dejó ninguna palabra escrita, nada. Todo su testimonio y toda su enseñanza y lo que Dios quiso que allí estuviera, sus apóstoles lo escribieron con la guía del Espíritu Santo. Su vida fue manifestada en papel para que tuviéramos la Biblia y pudiéramos vivir conforme a ella. Porque Cristo mismo era el Verbo hecho carne. De Él escribieron los salmos y los profetas en el Antiguo Testamento, haciendo figuras de Él. De Él escribieron y de sus enseñanzas los apóstoles y los santos hombres de Dios que escribieron siendo inspirados. De Él escribieron. Y en su palabra nosotros encontramos la manera de vivir en sus caminos. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Permanecer en obediencia y amor por su palabra, muriendo cada día nosotros mismos. Ya les cité Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Y lo mismo dice también ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Nos hemos entregado al Señor, hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él a una nueva vida. Si puedes haber resucitado con Cristo, dice Pablo a los Colosenses, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, lo eterno y no lo temporal, lo que realmente glorifica a Dios y no las cosas de este mundo. Porque cuando andamos en sus caminos, en los caminos del Señor y su palabra y sus pisadas, entonces nuestros caminos se ordenan. Salmo 119, 1 al 5, no lo busquen, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Mire lo que dice nuevamente el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? ¿Cómo podemos ser perfectos en nuestros caminos? Maduros, completos, integrales en nuestro camino. Bueno, ¿qué nos dejó el Señor? Su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto no significa sin pecado, sino más bien significa completo, maduro, integral. El Salmo 1 está diciendo: el hombre maduro no es inconstante. El hombre maduro anda en los caminos del Señor. El hombre maduro se deleita en la palabra del Señor. ¿Lees tu Biblia todos los días? ¿Meditas en ella cada día? ¿Te alegra el corazón en tu día? ¿O lo único que te alegra son las conversaciones de este mundo, los memes más chistosos del momento, o simplemente las tendencias que el mundo enseña y plantea? Pasamos más tiempo a veces meditando en los problemas políticos y sociales y delictivos que hay a nuestro alrededor que en la palabra del Señor. ¿Cómo entonces nos vamos a estar desanimados? ¿Cómo entonces nos vamos a estar expuestos al pecado? ¿Cómo entonces nos vamos a hacer débiles en enfrentar la maldad y la tentación y la prueba que batallan contra nuestra alma? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ser victoriosos contra el pecado y la tentación? Primero, rendirnos integralmente al Señor. Segundo, dependiendo completamente de Jesucristo y su poder. Y tercero, tiene que ver con el Espíritu Santo, por supuesto, porque es la Trinidad la que nos guía. En tercer lugar, viviendo en el control del Espíritu Santo. Viviendo en el control del Espíritu Santo. Ayer compartíamos con los jóvenes menores el tema del control. Les preguntaba, ¿cómo se te sentiría si alguien te dijera que quiere controlar tu vida, controlar tu mente, controlar tu corazón y controlar tus pensamientos? Quizás nos sentiríamos invadidos, nos sentiríamos, ¿verdad?, amedrentados, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si te dijera que es Dios el que quiere controlar todo eso? Cambia por la perspectiva que tenemos de Dios, que es bueno, misericordioso, compasivo, es sabio, ¿no es cierto? Ahora bien, no sé si tú te das cuenta, pero tú estás siendo controlado por muchas cosas, y no necesariamente es Dios. Pueden ser la ideología de este mundo. Cuando tú buscas, ¿verdad?, en el celular una noticia, un video, te aparecen las noticias, los videos que te sugiere el algoritmo, ¿verdad?, prediseñado para saber tus gustos. Te están controlando. Tú no puedes buscar lo que quieras. Te aparece lo que ellos te muestran, lo que ellos piensan, que es lo que tú crees o lo que tú piensas. Te están controlando. Los medios de comunicación, las influencias, un profesor que en la universidad se para a hablar con mucha pompa, ¿no es cierto?, sobre la evolución, dándola como cierta. En el colegio, ¿verdad?, cuando enseñan la aberración de la igualdad de género o de la ideología de género. Y están sembrando en esos niños pequeños, maleables, ¿verdad?, están sembrando la maldad, la inmoralidad, el pecado. El mundo quiere controlarte. Satanás quiere controlarte.
La sociedad a tu alrededor quiere controlarte. ¿Para qué? Para que seas consumista, para que seas humanista, para que seas egoísta, para que seas hedonista, para controlarte. Tú no puedes hacer lo que quieres. Hay un mundo, una sociedad que te guía. Por eso es que, en tercer lugar, debemos vivir en el control, pero del Espíritu Santo. Somos seres controlables, aunque no lo queramos reconocer. No, si tú dices, no, a mí no me controla nadie, no me manda nadie. Ajá, ¿seguro? Te puedo dar 1000 formas y 1000 razones de cómo te están controlando. Desde la ropa que viste, las palabras que usas, hasta la actitud que tienes. Incluso hasta la personalidad que tienes. Bueno, mejor dejarnos controlar por alguien que sí sabe lo que es mejor. Ese alguien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ordenó la tierra cuando estaba desordenada y vacía y se movía sobre la faz de la tierra para ordenar las cosas. Ese Espíritu Santo quiere controlar tu vida, dejando que Él nos controle cada día y no nuestra carne por medio de decisiones cotidianas, constantes y concretas. Efesios 5, 15 al 18 dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Luego dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Ser controlados por el Espíritu Santo. Debemos ser entendidos de la voluntad de Dios. Y Dios nos controla a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados. El Espíritu Santo inspiró a las personas para que tuviéramos este texto. Cada libro de la Biblia tiene 2 autores, uno humano pero uno divino. Y ese divino es el Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para de esa manera ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen que la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es activo en guiar y controlar nuestras vidas. A veces lo que nos controla es el temperamento. No, es que mi temperamento es así. A veces estoy por arriba y a veces estoy por abajo. No, es que mi temperamento es así, yo soy chispita. Entonces a la primera, al tiro. Ya, no, es que mi temperamento es así. Y nos justificamos y vivimos en un mundo donde las que están a nuestro alrededor aprenden también a justificar nuestras malas conductas, nuestras malas actitudes, y las dan como normales, se normalizan. Hermanos, no debemos alimentar la carne con sus pasiones y deseos. Dice Romanos capítulo 13. No debemos alimentar la carne. ¿Cómo poder dejar de ser controlados por nuestra carne? Matándola de hambre, no alimentándola. No proveáis, dice la Escritura, para los deseos de la carne, dice en Romanos 2:13. No alimentemos la carne con sus pasiones y deseos. Dejemos que se muera de hambre. No consumamos tanta basura para no tener problemas, ¿verdad?, de colesterol espiritual en nuestra sangre. ¿Sabe lo que es el colesterol espiritual? Es lo que produce ataques de carnalidad, ataques de mundanalidad en la vida de muchos creyentes. Ese es el colesterol espiritual. Es lo que el mundo, el residuo de las cosas de este mundo, de amar este mundo y las cosas de este mundo. No alimentemos la carne con sus pasiones y deseos. Alejémonos de ella. ¿Cómo? Bueno, fortaleciéndonos día a día en su espíritu a través de las armas espirituales que el Señor nos dio. La guerra está ganada, pero hay que pelear las batallas. Y para pelear las batallas, Dios te dio armas espirituales. Ya vimos una, la oración. La palabra. La espada del Espíritu, por medio de la cual nos podemos defender. La palabra. Debemos leerla, debemos meditarla, debemos memorizarla, debemos vivirla, debemos compartirla. El Salmo 119, 133, que me gusta mucho, Salmo 119, 133, es uno de mis versículos favoritos, del Salmo 119, dice, y van a entender por qué: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Yo no quiero que nada malvado y perverso se enseñoree de mi vida, porque quiero ser un instrumento para el Señor. Y para eso tengo que estar ligado a su palabra. Ordena mis pasos, dice, con tu
palabra. Este libro puede ordenar tu vida. Este libro puede ordenar la forma en que tú crías a tus hijos. Este libro puede ordenar la forma en que administras tu dinero. Este libro puede ordenar la forma en que tú reaccionas ante la injusticia. Este libro puede ordenar tu vida. La palabra de Dios puede ordenar tus caminos, tus decisiones, tus actitudes, tu conducta, tu personalidad, tu autoestima, todo lo que tú quieras. Este libro lo puede hacer. Ordena mis pasos conforme a tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Te das cuenta? La palabra. Luego, en segundo lugar, la oración. Son armas espirituales que Dios nos da, apartando tiempo de calidad con el Señor. Allá en Efesios 6, 10 al 18, busquémoslo, vamos a leer solo el 18, está hablando de la armadura de Dios. Pero junto con la armadura de Dios, que básicamente también tiene que ver con la palabra de Dios, ahí justamente habla de la espada del Espíritu, del escudo de la fe, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero ya en Efesios capítulo 6, el versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y mire lo que dice, y velando en ello con toda perseverancia. No nos quejemos después si es que caemos redonditos ante el pecado. No le echemos la culpa al diablo. El diablo le echa muchas veces la culpa y él no tiene la culpa. Somos nosotros los necios, que no pasamos tiempo en la palabra y que no perseveramos en la oración. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Allá en Hechos capítulo 2. En el versículo 41 dice que más de 3.000 se convirtieron, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que oremos. Y luego, además, congreguémonos, involucrémonos, comprometámonos con nuestra iglesia, sirviéndonos unos a otros, no dejando de congregarnos, dice la Escritura en Hebreos 10:25, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estimulándonos, dice el versículo anterior, 24, al amor y a las buenas obras. Eso es algo que podemos hacer unos con otros. Si tú tienes un leño y lo apartas de la fogata, ¿qué va a pasar con ese leño? La fogata va a seguir encendida, pero el leño se va. Así que no te quejes si sientes frío espiritual. Acércate mejor a la fogata. Mantente cerca de ella. Mantente congregado. En conclusión, ya para terminar, volvamos a Santiago capítulo 1, versículo 7. Santiago capítulo 1, versículo 7. Busquémoslo todo, ¿sí? Voy a esperar para que lleguen ahí, porque con esto vamos a concluir. Santiago 1, 7 dice... A ver, espera. Y no, me equivoqué, no es Santiago 1, 7. 4, perdón. Santiago 4. Ahí está, Santiago 4, el mismo texto en el que estábamos. Perdón, disculpe, me equivoqué. No es Santiago 1, Santiago 4. ¿Ya? Ahí está. Santiago 4. 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. ¿Te entusiasma eso, no? ¿Saber que puedes tener la victoria? Mire lo que dice el 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No tu capacidad, sino el Señor. Si nos sometemos a Dios, ¿cómo? Rindiéndonos integralmente a Dios, dependiendo completamente de Jesucristo y de su poder, viviendo en el control del Espíritu Santo cada día, y en ese contexto resistimos al diablo, Dios nos va a exaltar. Él, el diablo, huirá de nosotros y saldremos victoriosos.
Saldremos victoriosos sobre el pecado y sobre la tentación. ¿Cómo luchar contra el pecado y lograr victoria sobre la tentación? Bueno, aquí lo tenemos. Ríndete integralmente a Dios, depende completamente de Jesucristo y vive cada día en el control de su Espíritu. Tengamos un momento de oración.